Ken Norton no solo le rompió la mandíbula a Muhammad Ali, lo mandó al hospital, lo humilló frente a millones y le quitó la corona de invencible. Esa noche, Ali no solo perdió una pelea, perdió su aura de dios del boxeo. Un desconocido, un don nadie, un tipo sin fama ni marketing. Nadie lo conocía, nadie apostaba por él, y aún así le ganó a uno de los hombres más temidos del planeta. Lo derrotó en 12 asaltos, le cerró la boca, literalmente, y lo obligó a abandonar el ring con una fractura que lo dejó meses sin hablar bien. Y eso solo fue el comienzo. Lo que vino después no lo vio venir nadie, porque detrás del hombre que se atrevió a romper al ídolo, había algo más. Una historia que no encaja, algo que no cuadra. Años después de tocar la cima, Norton desapareció. Y cuando el mundo volvió a mirar, ya era tarde. El campeón estaba roto. Literalmente. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué ocurrió en esos años? ¿Por qué nadie habló de lo que realmente le pasó? En este vídeo te vamos a contar lo que nunca te han contado. Porque Ken Norton no solo ganó combates, también libró batallas que nadie vio. Y lo más impactante de todo, es que algunas de ellas no eran contra personas. Antes de su caída, Ken Norton fue considerado por muchos como el boxeador más peligroso del planeta. No el más famoso, el más temido. Su estilo era raro, imposible de descifrar. Cruzaba los brazos, absorbía golpes como una pared de acero, y cuando menos te lo esperabas, te mandaba al suelo con un derechazo que parecía salido de una película. Pero esa técnica no era casual. Norton entrenaba en secreto, a escondidas, con métodos que hoy serían ilegales. Golpeaba árboles, sumergía los puños en cubetas de grava hasta romperse los nudillos. Nadie entrenaba como él. Nadie aguantaba lo que él aguantaba. Esa locura lo hizo imparable. Y lo más loco, no tenía entrenador oficial. Durante gran parte de su ascenso, Norton se entrenó solo, viendo cintas de peleas y estudiando movimientos en cámara lenta. Su obsesión con el boxeo era tan grande que dormía en el gimnasio. Literalmente, dormía en una colchoneta entre sacos de boxeo. Y funcionó. Después de derrotar a Muhammad Ali, recibió amenazas. Muchos querían callarlo. Otros ofrecían dinero para que no peleara más. Una gran cadena televisiva incluso le ofreció un contrato para que se retirara del boxeo, se fuera a actuar. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés en que desapareciera del ring? Nunca se supo. Pero él no aceptó. Quería pelear. Quería demostrar que no fue suerte. Volvió a enfrentar a Ali en 2 combates más, y aunque las decisiones oficiales le dieron la derrota, muchos expertos, y hasta el propio Ali, años después, dijeron que Norton merecía al menos una victoria más. Las tarjetas de los jueces, misteriosamente, no cuadraban. Como si alguien quisiera frenar su ascenso. Pero Norton no se detuvo. Fue directo a por los más grandes, George Foreman, Larry Holmes, Joe Frazier. Hizo lo que nadie se atrevía a hacer. Subía al ring con los monstruos de su época. Y no solo sobrevivía, les hacía daño. Hasta que un día, algo cambió. Su estilo, su mirada, su energía. Algo empezó a apagarse. Nadie lo dijo en voz alta, pero se notaba. El hombre que había roto a Ali ya no se movía igual. No respondía igual. Había algo en su cuerpo, o en su cabeza, que ya no estaba funcionando como antes. Y es ahí donde empieza la parte oscura. Porque mientras todos miraban sus estadísticas, sus títulos, sus películas, nadie vio lo que pasaba dentro de su cerebro. Nadie imaginó que el daño real no lo había hecho ningún rival. Lo había hecho el deporte. Y lo peor de todo, Norton lo sabía. ¿Quieres saber lo que realmente pasó con Ken Norton? ¿Por qué quedó casi en silla de ruedas? ¿Por qué olvidaba los nombres de sus propios hijos? ¿Y qué conexión secreta tenía con otros boxeadores que murieron de forma similar? Dale like, suscríbete y quédate hasta el final. Porque lo que viene ahora no lo vas a encontrar en ningún documental. Firmó autógrafos, dio entrevistas, fue ovacionado de pie en casinos de Las Vegas. Y años después, no podía ni levantarse solo de la cama. Ken Norton no cayó en un ring. Cayó en su propia casa. Poco a poco, silenciosamente. Su cuerpo dejó de obedecerle. Su mente se le escapaba. Se olvidaba de quién era. Empezó con cosas pequeñas. Se perdía en su propia ciudad. Repetía frases. Miraba a sus hijos, y no recordaba sus nombres. Algunos pensaban que era demencia. Otros, estrés. Pero la verdad era mucho más brutal. El daño venía del ring, y llevaba años acumulándose. Cada golpe que recibió, cada asalto aguantado con la mandíbula apretada, cada nocaut evitado a puro aguante, todo eso estaba pasando factura. Y no había marcha atrás.
A Norton no lo noqueó ningún rival. Lo noqueó su propio pasado. Sufrió un derrame cerebral tan fuerte que casi no sobrevive. Logró recuperarse, pero ya nunca volvió a caminar bien. Tenía que apoyarse, sentarse constantemente, y a veces ni siquiera podía moverse sin ayuda. Estaba casi en silla de ruedas, literalmente atrapado en su propio cuerpo. Y nadie hizo nada. La industria que lo había usado para llenar estadios y vender millones en entradas, ahora miraba para otro lado. Los que lo llamaban leyenda cuando alzaba los puños, desaparecieron cuando los bajó. Quédate hasta el final, porque esto no solo es una historia triste. Es una advertencia. Es una verdad que muchos quieren ocultar. Y lo que vas a escuchar a continuación, te va a romper por dentro. Durante sus últimos años, Ken Norton no solo luchó contra el deterioro físico, luchó contra su mente. Tenía lapsos donde creía que seguía activo. Le pedía a su hijo que le pasara los guantes. Decía que tenía que entrenar, que tenía una pelea pronto. Momentos después, no sabía ni dónde estaba. Los médicos nunca lo dijeron abiertamente, pero muchos coinciden. Norton sufría CTE, la misma enfermedad cerebral que ha destrozado la vida de docenas de boxeadores y jugadores de fútbol americano. Una condición que borra la memoria, cambia la personalidad y puede convertir a un campeón en un prisionero de sí mismo. ¿Y sabes lo más fuerte? Lo sabía. En una entrevista, dijo: si pudiera volver atrás, no pelearía tanto. Pero ya es tarde. A veces no puedo ni recordar lo que dije hace 5 minutos. Y aún así, nunca culpó al boxeo. Nunca buscó excusas. Nunca lloró ante una cámara. Pero sí dejó algo escondido. Un cuaderno. Un diario donde escribía pensamientos, reflexiones, palabras que nunca dijo en voz alta. En una de esas páginas, dejó escrito: no me duele el cuerpo. Me duele la cabeza. No por los golpes, por lo que olvidé. Me está quitando todo lo que viví. Ese cuaderno lo encontró su hijo, años después. Y lo que leyó ahí, lo cambió para siempre. En el siguiente bloque de esta historia, vamos a entrar en esa relación, padre e hijo. Ambos atletas, ambos leyendas en sus mundos, pero uno viendo cómo el otro se apagaba, día tras día, sin poder hacer nada para detenerlo. Y si crees que ya has visto lo peor, espera, porque lo que viene te va a sorprender. Su hijo, Ken Norton Jr., vivió todo. Lo vio olvidarlo. Lo vio confundirlo con otra persona. Lo vio romperse. Y no pudo hacer nada. Ken Jr. era una estrella en la NFL. Ganó 3 Super Bowls. Era fuerte, famoso, imparable. Pero cuando iba a visitar a su padre, todo eso no servía. Ahí no era un campeón. Era solo un hijo mirando cómo su padre se borraba frente a sus ojos. Le hablaba, pero su padre no siempre respondía. A veces decía cosas sin sentido. A veces lo miraba sin reconocerlo. Y a veces lloraba sin razón. Una vez le preguntó: papá, ¿te acuerdas de Eli? Y Norton respondió: ¿quién es ese? Eso lo mató por dentro. Durante años, Ken Jr. intentó ayudarlo. Le pagó tratamientos. Lo acompañó a todas partes. Pero nada frenaba el deterioro. Los derrames seguían. La memoria se caía a pedazos. La fuerza ya no estaba. Norton, el guerrero, el rompemandíbulas, ya no podía ni sostener una cuchara. Lo último que pudo hacer por él fue cuidar su nombre. Contarle a la gente lo que realmente estaba pasando. Porque los medios no decían nada. Solo hablaban del pasado glorioso. Nadie contaba el presente real. Hasta que llegó el final. Norton murió en 2013. Oficialmente por insuficiencia cardíaca. Pero todos sabían que no fue solo eso. Su cuerpo había aguantado demasiado. Su cerebro ya no podía más. Murió por el boxeo. La noticia dio la vuelta al mundo. Pero duró poco. 2 días después, ya nadie hablaba de él. Otro campeón olvidado. Otro nombre más en la lista de los que dejaron todo en el ring y no recibieron nada a cambio. Y ahí está el verdadero problema. Porque Norton no fue el único. Fue uno más en una cadena de ídolos destruidos. Por el mismo sistema que los aplaude. Y luego los abandona. ¿Quieres saber quiénes más están cayendo así? Porque no es una historia del pasado. Está pasando ahora. Hay leyendas activas que ya tienen los primeros síntomas. Y nadie dice nada. Quédate, porque te lo voy a contar. Que Norton no fue el único. Otros grandes también cayeron. No en la lona, en la vida. Muhammad Ali, Joe Frazier, Trevor Berbick. Ídolos, leyendas, símbolos de poder. Todos terminaron igual, destruidos por dentro. La diferencia es que lo que los mató no fue una pelea, fue el precio que pagaron por darnos espectáculo.
Muhammad Ali, el más famoso de todos, acabó con Parkinson severo. Se le iba la voz. Se le iba el cuerpo. En las entrevistas, ya no era el mismo. El brillo seguía en su mirada, pero su cuerpo ya no respondía. Durante años, la gente creyó que era solo una enfermedad. Pero la verdad es que los golpes lo habían reventado por dentro. Joe Frazier, otro monstruo del ring, acabó con un deterioro físico brutal. Caminaba con dificultad. Se arrastraba. Y Trevor Berbick, el último en vencer a Ali, también tuvo cambios severos de conducta. Violento, inestable, perdido. Terminó asesinado en un caso confuso, rodeado de oscuridad. Esos 3 nombres bastan. Porque son leyenda. Porque nos dijeron que eran inmortales. Pero el boxeo los quebró. Y si eso les pasó a ellos, imagina lo que no se ve. Hay boxeadores actuales, con carreras cortas, que ya muestran señales. Pero nadie dice nada. Nadie quiere arruinar la ilusión. Mientras las peleas sigan vendiendo, el silencio es parte del negocio. Lo más aterrador no son los knockouts. Es el daño que no se nota en el momento. Los microtraumas. Golpes suaves que se acumulan. El entrenamiento diario. Los sparrings sin control. El castigo invisible. Cada vez que alguien sube al ring, está haciendo una apuesta. Y no es por el cinturón. Es por su vida, por su mente, por su futuro. A Norton lo aplaudían cuando golpeaba. Pero cuando el daño lo alcanzó, nadie estaba ahí. Nadie le advirtió. Nadie lo frenó. Lo dejaron seguir peleando, aunque ya no estaba bien. Lo empujaron a más, hasta que no quedó nada. Y hoy, el sistema sigue igual. Las nuevas promesas del boxeo están siguiendo el mismo camino. Entrenan como locos. Reciben golpes todos los días. Se suben al ring ya tocados, pero lo esconden. Porque si lo dicen, los sacan del cartel. Si se bajan, pierden la bolsa. Así funciona. Callas o desapareces. Y los síntomas ya están ahí. Cambios de humor. Olvidos. Ansiedad sin motivo. Ira repentina. Nadie los relaciona con el CTE. Les dicen que es estrés, que es cansancio. Pero no. Es el cerebro colapsando. Muchos no llegan a los 40 bien. Algunos ni a los 35. No todos mueren. Pero sí se apagan. Se desconectan. Se aíslan. Lo pierden todo antes de saber lo que les pasa. Y no hay vuelta atrás. El CTE no tiene cura. Solo avanza. Cada síntoma es un paso más hacia el olvido. Por eso el caso de Ken Norton importa. Porque su historia ya le pasó a otros. Porque está pasando ahora. Y porque va a seguir pasando mientras todo esto se siga escondiendo. A él no lo salvó su fama. No lo salvó haber vencido a Muhammad Ali. No lo salvó haber hecho historia. Terminó casi sin poder moverse. Perdió su memoria. Su independencia. Su identidad. Y lo más triste es que él lo sabía. Sabía que algo no estaba bien. Pero ya era tarde. La gloria no es gratis. Y en el boxeo, el precio no se paga solo con sangre. Se paga con el tiempo. Con la mente. Con el cuerpo. Y cuando llega la factura, ya nadie está mirando. Pero no todo es oscuro. El boxeo también salva vidas. Saca a miles de chicos de la calle. Enseña respeto, disciplina, coraje. Es una forma de arte. Es hermoso ver a 2 atletas llevarse al límite. Es una historia de superación en cada esquina. Pero como todo lo grande, también tiene un lado que duele. Y la historia de Ken Norton lo demuestra. Después de todo lo que vivió, Ken Norton dejó algo más grande que sus peleas. Dejó un mensaje, un aviso, una advertencia. Su familia creó la Fundación Ken Norton, una organización dedicada a proteger a los atletas, estudiar el daño cerebral en el deporte y ayudar a los que están sufriendo en silencio. Porque lo que él vivió no se puede repetir. Esa fundación financia investigaciones sobre el CTE, apoya a deportistas retirados que no tienen recursos y presiona para que existan controles médicos reales antes, durante y después de una carrera. Gracias a Norton, se empezó a hablar en serio del tema. Muchos atletas comenzaron a hacerse pruebas. Varios entrenadores cambiaron sus métodos. Algunas federaciones incluyeron revisiones neurológicas en sus protocolos. No fue suficiente, pero fue un comienzo. Su historia encendió una alarma. Mostró que el boxeo necesita corazón, pero también responsabilidad. Que no basta con hacer historia, si después se borra la memoria de quienes la hicieron. Que Norton peleó contra los más grandes. Le ganó a Muhammad Ali. Se midió con Joe Frazier. Compartió época con Trevor Berbick. Hizo vibrar estadios enteros. Pero su mayor pelea fue después del ring. En silencio, con la cabeza llena de cicatrices invisibles. Y aún así,
Nunca se rindió. Murió como vivió, con dignidad, luchando hasta el final, con el cuerpo vencido, pero con la mirada firme. Hoy su legado vive, no en los títulos, no en los trofeos, vive en cada joven que sube al ring sabiendo que hay un riesgo real, en cada médico que hace una revisión extra, en cada padre que investiga qué es el CTE antes de ponerle guantes a su hijo. Que Norton no fue solo un boxeador, fue un ejemplo de coraje, dentro y fuera del ring. Un hombre que pagó el precio más alto, para que otros no tengan que hacerlo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes por qué esta historia importa. Y si te ha impactado, haz algo simple pero poderoso. Dale like al video, comenta lo que opinas sobre el boxeo y Ken Norton. Y suscríbete al canal, porque vamos a seguir contando historias que nadie más se atreve a contar. No por morbo, no por vistas, por respeto, por verdad, por campeones como Ken Norton.